Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 28 de octubre de 2018. El mensaje se llama Cristo vino en la carne. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Buenos días, es una bendición a cada momento servir al Señor y seguirle. Saludos a todos en el precioso nombre de Cristo, es una bendición también estar aquí. Vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana agradeciéndote por tu amor, tu bondad y misericordia. Pedimos tu bendición sobre nosotros, que nos ayudes a serte fieles, que nos des la llenura de tu sabiduría y de tu Espíritu Santo, Señor. Sé con aquellos hermanos, Señor, que están en prueba y aquellos que por los que se han mencionado en las peticiones, Señor. Y todas las personas, ayuda, Señor, y ayúdanos a serte fieles. Gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, voy a leer solamente los primeros pocos versículos. Ya he predicado antes un tema parecido de la carta de Juan, que dice que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es engañador y anticristo, y que todos los que confiesan que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y esto tiene muchas implicaciones, no así como se oye nada más a primera vista. Pero aquí vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Dice así, desde el versículo 1 en adelante de Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a leer el 14 también, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos versículos aquí nos dan una imagen muy clara de quién es Jesús. Aquí dice que Jesús, siendo el Verbo, la palabra, la sabiduría, existía desde el principio, estaba con Dios el Padre, y Él mismo era Dios, o Él mismo era divino. Esta es una de las cosas fundamentales de la fe cristiana, creer en la deidad de Cristo. Si Jesús no es Dios, no hay esperanza, ni salvación, ni resurrección para nosotros. Pero combatimos fuertemente contendemos fuertemente que Jesús sí es Dios y su deidad se presenta claramente en las Escrituras, pero así como es Dios, también enseña claramente la Biblia que Él se hizo carne, se hizo un hombre como nosotros. Esta semana platicaba con una persona y fue una bendición platicar con él. Era un hombre que tenía algunas preguntas y me dijo,
me ha perturbado este pensamiento. Y su pensamiento que le perturbaba es que del versículo que dice que, como dice, que el día y la hora nadie la sabe, sino el Hijo. Perdón. El día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles, ni aún el Hijo, es decir, ni aún Jesús. Y bueno, este es un tema controversial. Hay gente religiosa que se aferra a puntos de vista equivocados. Y en el día del juicio estoy seguro de que va a haber gente obstinada en la tierra que estaba segura de que conocían a Dios y sabían todo acerca de Él. Y van a encontrarse con que en realidad eran obstinados. Nunca querríamos ser ustedes y yo obstinados, duros de la cabeza, que no escuchemos, que nos creamos que tengamos todas las respuestas. Pero aún así la obstinación que hay entre la gente religiosa es muy elevada. Su obstinación, son obstinados tremendamente, como ellos solos, recalcitrantes en sus creencias que muchas veces son falsas y no se atreven a cuestionarlas. Y entonces, cuando hay gente que dicen que están seguros de que Dios les habló, mejor ni les digas nada, porque si Dios ya les habló, según lo que ellos creen, ya no hay esperanza. No importa lo que nadie más les diga. No importa lo que enseñe la Biblia, si han oído de Dios, no van a escuchar a nadie. Eso es una obstinación y una ceguera. Bueno, sea como fuere, volviendo al punto de este hombre estaba perturbado porque, bueno, no es un hombre religioso, él está en el mundo, pero está empezando a leer la Biblia y vino y me preguntó. Dice, es que ¿cómo dice este versículo? Jesús mismo dice que el día y la hora de su segunda venida nadie la sabe, ni siquiera el mismo Hijo, ni los ángeles, ni el mismo Señor Jesucristo, ni el Hijo del Hombre, dice así. Y entonces él leyó eso y dijo, bueno, espera un minuto, yo pensé que Jesús era Dios. Si Jesús es Dios, ¿cómo es que no sabe todo? Hay algo que no sabe. Y esto lo perturbó. Y aquí es alguien que está buscando la verdad, alguien que sí puede leer algo y se da cuenta que contradice lo que cree y lo perturba. Es mejor ser incomodados y perturbados que obstinados. Y él dijo, he hablado con varias personas y esto me ha molestado, mi fe casi se sacude. Si Jesús no sabía todo, no podía ser Dios. Y me preguntó, ¿tú qué piensas de esto? Y yo le dije, bueno, esa es una de las cosas más hermosas acerca de Jesús, que Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Y no vino mitad hombre, mitad Dios. Tampoco vino como Dios, sino que se despojó en un sentido de su divinidad. Bueno, esto es peligroso, es un misterio, pero lo que puedo decir es, vino en la carne. Y mira, si Jesús no hubiera venido en carne, su tiempo en la tierra hubiera sido inútil. O sea, porque ¿qué gran cosa hay que Dios venga a la tierra como Dios y viva aquí como Dios? No hay gran cosa en eso. Es como si Superman estuviera peleando contra niños de kinder. No hay competencia, no hay prueba, no hay batalla, no hay demostración de poder, no hay nada, no tiene punto, es un chiste. Con cada brazo Superman va empujando a los niños de kinder. Pero Jesús no vino así como un Dios, o como un superdios, como el Dios verdadero. Ni siquiera así.
Dios es un espíritu. Y Jesús se hizo carne. No entiendo todo esto, no lo puedo explicar. Y Él es Dios, pero a la vez es carne. O a la vez se hizo carne. Él vivió como un hombre hecho de carne y hueso, con las mismas tentaciones, pasiones, emociones, sentimientos, deseos, luchas, cansancio, hambre, etc. Y el Espíritu Santo estaba aquí en el mundo, siempre estuvo moviéndose sobre la faz del abismo y sigue aquí con nosotros el día de hoy. Así como estaba en Génesis moviéndose, sigue moviéndose hoy el Espíritu Santo. Y Jesús vino como hombre. Y la única diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús no estaba vendido a esclavitud al diablo como todos los hijos de Adán que estábamos vendidos. Él nació de una virgen. Él vino no con la semilla o la simiente del varón, de la inclinación al pecado, sino con la creación de Adán, original, de Dios. Por eso es hijo del hombre e hijo de Dios a la vez. No porque era un ser súper, sino porque era un hombre puro, un hombre inocente, creado sin los vínculos del lazo que Satanás tenía sobre el resto de la humanidad. Y bajo la influencia del Espíritu Santo, él estaba en sintonía, en armonía con el Espíritu Santo. Él pudo escuchar al Espíritu Santo y así es como pudo entender cosas y tener sabiduría y predicar. Por eso pudo tener ese poder tremendo que tenía. Porque él estaba escuchando a Dios, el Espíritu Santo, mientras él vivía como hombre aquí en la tierra. Vivió su vida como hombre, haciendo a un lado todos los rasgos especiales que poseía como Dios y solo utilizó la influencia del Espíritu Santo al vivir su vida en esta tierra. Y fue capaz de vivir la vida que Dios quería que Adán, que el hombre viviera. Y en eso consiste ser cristiano, en vivir la vida como hombre, siendo creado por Dios, como Adán. Pero Adán falló y Jesús, siendo el segundo Adán, no falló. Y Jesús estuvo contento de someterse a su Padre y hacerse hombre. Y bueno, para mí fue algo refrescante y de bendición hablar con este hombre que tenía esta pregunta y que aceptó esto con sencillez. Y fue una bendición contestar esta pregunta. Dios nos creó para ser humanos. Hemos hablado acerca de la familia, el propósito de una familia. Tenemos la figura de Dios. Jesús aquí nos dice que todas las cosas por Él fueron creadas y debemos amarlo a Él como creador. Esto es una figura pequeña, o más bien una figura pequeña de esto es la familia. Cuando los padres, un hombre y una mujer, se unen en un sentido pequeño o figurado, o pues de hecho en un sentido real, pero en cierto sentido ellos son creadores de sus hijos, así como Dios creó al hombre. Por eso dice la Biblia que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, porque ellos son los que nos crearon en el sentido terrenal o carnal. Y si no podemos honrar y respetar a aquellos que nos crearon de manera carnal, no hay manera en que vamos a respetar al que nos dio la vida, el aliento de vida espiritual.
Y aunque digamos que creemos que Él nos creó, pero podemos ignorar lo que Él nos enseña. Los padres y las madres, en un sentido, crean a sus hijos, crean una familia, y es una figura de Dios creando a la humanidad. Y cada familia es una figura, o debería ser una figura de esto. Dios hace cosas como esas para mostrarnos, para recordarnos constantemente las maravillas que Él hace. Y continuamente estamos creando, no de la nada como Dios lo hizo, pero los padres crean en un sentido a sus hijos. Y cada vez que nace un niño, esa es una figura de Dios creando a la humanidad. Cada unidad familiar es una imagen de Dios. Así como cada matrimonio es una imagen de Jesús con la iglesia. Estas figuras preciosas, por eso no hay nada más hermoso que una familia cristiana que sí pone en práctica los principios bíblicos para ellos. Y la manera Dios estableció a la familia, puso al hombre como la cabeza del hogar, a la mujer para estar en sumisión al varón, y a los hijos para honrar a su papá y a su mamá. Y así como tú quieres entrenar y criar a tus hijos para bien, así Dios quiere que tú hagas el bien y quiere el bien para ti. Y cada familia es una figura individual de la creación. Es por eso que aquí en la hermandad respetamos mucho las decisiones de cada cabeza del hogar, porque ese varón es el creador y el sustentador de ese hogar. Y cuando empieza uno a entrometerse con eso, está uno minando la misma idea de la creación de Dios, la misma idea los principios de Dios. La responsabilidad que un varón tiene de guiar a su hogar es su responsabilidad y la de nadie más. Es su elección y la de nadie más. Y tiene que tomar ese papel en serio. Y cuando lo toma, honramos eso. Y lo respetamos, lo apreciamos. Y así como tú miras a tus hijos, así Dios mira a sus hijos y mira a toda la humanidad. Cuando ves a tus hijos peleando el uno con el otro, ¿qué piensas? ¿Te agrada? ¿A poco piensas, bueno, pues aquí es que Juanito vino Susi y le quitó su juguete a Juanito y Juanito le pegó duro a Susi? Bueno, pues ya ni modo, pues a lo mejor estuvo bien que Juanito le pegara porque primero ella le quitó el juguete. ¿Acaso tomas esa actitud? Bueno, espero que no la tomes, porque sería absurdo tomarla. ¿Cómo miras eso? ¿Te da tristeza que tus hijos hicieran eso? Si tus hijos hicieran eso, cuando piensas en que podrían hacer eso o en que lo han hecho. Ves a tus hijos y aunque uno quizás hizo algo malo, quizás Susi hizo mal en quitar el juguete a la fuerza, pero te lastima que tu otro hijo le haya lastimado también. ¿Por qué? Porque ambos son tus hijos. Bueno, así es como Dios mira a sus hijos. ¿Por qué crees que el segundo mandamiento de los que depende toda la ley y los profetas es amar al prójimo como a uno mismo? Porque a Dios no le agrada. Así como a ti no te agrada ver a tus hijos discutiendo o peleando o molestándose unos a otros, a Dios no le agrada ver eso tampoco. Dios te está mirando y quiere ver que ames a tu prójimo. Así Dios mira a la humanidad. ¿Acaso, por ejemplo, tus hijos y te agrada que uno sea mandón con los demás y que tome el papel, quiere tomarse incluso el papel tuyo
No te agrada, ¿verdad? Quieres que tus hijos todos se lleven en armonía y en paz y que se amen los unos a los otros. Es lo que todos deseamos. Y así es como Dios mira a la humanidad y en especial a su pueblo. Y bueno, cada hombre guía a su familia como él decide. Hace poco hubo una pregunta sobre por qué educamos en el hogar. Y alguien preguntaba, ¿qué es mejor? ¿Hacer educación en el hogar o que como iglesia tuviéramos una escuela cristiana? ¿Qué es mejor? Y preguntaba a alguien esto. Y yo le dije a esta persona, mira, un punto es, cuando haces escuela en casa, el papá sigue siendo cabeza de sus hijos. El papá es el maestro y la cabeza del niño, junto con la mamá también. Y no están siendo entrenados para ceder a la presión del grupo. Porque pones a un niño en una escuela y lo pones en una situación donde aun si fuera una iglesia, una escuela cristiana, de todas formas la iglesia es la que pone todas las reglas. Y cuando tu hijo va a la escuela, todas las reglas son fabricadas por alguien más y es llevado a obedecerlas solo por la presión grupal, pues el papá tiene casi ninguna responsabilidad. Casi ninguna. Excepto llevar a su hijo a la escuela quizás. Y eso es todo. Pero cuando tienes al papá tomando su responsabilidad de entrenar a sus hijos, instruirlos, disciplinarlos, supervisarlos, cuidarlos, vigilarlos, criarlos, enseñarles la Biblia, enseñarles las cosas de la vida y de la escuela, y junto con apoyo de la madre, eso funciona mucho mejor. Y aquel argumento que dicen, bueno, es que en escuela en casa no socializan, ¿cómo no van a saber actuar cuando estén con otra gente? Y yo dije, bueno, mira, si los niños aprenden a amar a su hermano y a su hermana en el hogar y a respetar a su padre y a su madre y ser agradecido, si aprenden cómo actuar en su hogar, respetando y amando a su prójimo, adivina qué va a suceder cuando estén en contacto con otros miembros de la sociedad. Pues lo que saben hacer es amar y respetar. Van a tratar a su prójimo como trataban a su hermano y a su hermana. Van a tratar a su esposa y a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, como trataban a su hermana y a su hermano y a su papá y a su mamá. Es decir, si edificas el fundamento correcto en tu hogar, cuando tus hijos salgan del hogar, van a saber cómo actuar. Y eso es una bendición. Otra cosa es que cuando cada hombre, cada varón es cabeza de su propio hogar, de su propia familia, de sus propios hijos, él es el que está tomando la responsabilidad de criar a sus hijos por el camino que quiere que vayan y con el objetivo que él quiere. Bueno, una familia lo hace de una manera, otra familia lo hace de otra manera. Ambas familias son cristianas. ¿Qué importa? Así es como el hombre lo ha decidido en cada familia. Y tienes que permitirles que lo hagan. Pero es que no están de acuerdo con mis estándares. No pienso que lo hacen bien. Bueno, eso es arrogancia. Es orgullo, nada más. Una de las cosas que Dios le ha regalado a la humanidad es el libre albedrío. Una voluntad libre para escoger. El libre albedrío. Y nosotros disfrutamos del privilegio de ser capaces de tomar nuestras propias decisiones, de ser libres para tomar nuestras propias decisiones de cómo vamos a vivir, de cómo vamos a criar a nuestras familias, de cómo vamos a conducir nuestra vida en su totalidad, porque Dios nos ha concedido ese libre albedrío.
Y eso, tener ese libre albedrío y amar el libre albedrío y ser capaz de tomar tus decisiones, el requerimiento más grande junto con eso, es permitir que otros también tengan su propio libre albedrío. O sea que si yo tengo mi libre albedrío, pero tú no haces las cosas a mi manera, quiero forzarte en la iglesia o excomulgarte o presionarte, ¿eso no es permitirle que tenga libre albedrío? No nos gusta ver eso en nuestros hijos, que un hijo se ponga de mandón con el otro. Como hermanos y hermanas, tenemos que permitir que otros hermanos y otras hermanas tengan su propio libre albedrío. Quita el libre albedrío y no tienes nada. Absolutamente nada que valga la pena. Pero es que no está haciendo las cosas como pienso que debería hacerlas. Bueno, eso no te importa a ti. Necesitas amarlos y amarlos lo suficiente para respetar sus decisiones y dejar que ellos tomen sus propias decisiones. La única manera como Jesús pudo ser capaz de ser completamente quien fue Él, fue porque Él tuvo también un libre albedrío para fallar. Él pudo haber fallado. Me refiero a que tenía el potencial, pero escogió no hacerlo y escogió obedecer a la voz del Espíritu Santo y deshacer las obras del diablo. Pero podía. En el jardín del Getsemaní, antes de morir, Él vio lo que iba a suceder. Sintió la tensión de la cruz. Sabía a lo que iba. Y tan grande fue su agonía que su sudor se hacía como gotas de sangre, dice la Biblia. Y Él oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No quiero ir a la cruz. No quiero atravesar esto, Padre mío. Pero, sí, ahí Él sintió todo lo que tú y yo sentimos. Y así como podríamos orar: Señor, no quiero hacer esto, no quiero atravesar esto, quítame esta copa, no lo quiero, Señor. Me cuesta, me duele, es un precio. Pero la diferencia es que Él dijo: sin embargo, yo rindo mi voluntad a la tuya, oh Padre. Y así es como obtuvo la victoria y el poder y la paz. Señor, no quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Él fue honesto. Señor, no me agrada lo que veo sucediendo. No quiero atravesar esto que va a suceder. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tuvo que orar 3 veces hasta que eso era totalmente verdad y honesto. Porque es muy fácil hacer esa oración, nada más con los labios. Pero para que el corazón realmente esté rendido, a veces hay que orar más de una vez, o más de 3 veces, para poder llegar al lugar donde estés realmente rendido a la voluntad de Dios, tal como Jesús lo hizo con su Padre. Y allí encontró el poder, la sabiduría, la victoria. Y allí conquistó nuestra salvación. Pero esto solo demuestra que Él tenía un libre albedrío y una voluntad propia. Y si había algo que Él respetaba en este mundo también, es que cada individuo tuviera su propio libre albedrío. Nunca ves a Jesús tratando de convencer, tratando de coaccionar, tratando de obligar, tratando de suplicar o llorar, tratando de convencer por argumentos fuertes de su opinión. No, Él solo declaraba su opinión que era la verdad, y si se iban, Él los dejaba que se fueran. Él no iba atrás de ellos persiguiéndolos: por favor, cambia de opinión, mira, considera esto. No, Él era un líder. Él era el fuerte. Era capaz de decir algo y luego dejar lo suficientemente fuerte para dejar que los demás tomaran sus propias decisiones. Una persona débil no puede soportar eso. No puede soportar
que cada quien toma su propia decisión. No puede soportar que otros tengan su propio libre albedrío. Les duele. Es por eso que habla acerca de que los fuertes deben llevar las flaquezas de los débiles. Los verdaderos fuertes toman sus decisiones y caminan sobre ellas, firmes como una roca, sea que lo sigan o no, pero nunca obligan, ni convencen, ni fuerzan a todos a que lo sigan, porque eso no es fortaleza, sino debilidad. La sumisión es una elección que viene de abajo hacia arriba. Un líder escoge el camino, camina por él, se lo señala a los demás, pero deja que los demás tomen su propia decisión. ¿Qué pasa si tu esposa no camina por la senda que tú le señalas? He pasado fines de semana enteros hablando con varones que tenían problemas en su matrimonio porque su esposa no los apoya o no los sigue, porque ellos quieren andar por esta senda estrecha, pero la esposa está tomando decisiones contra eso. Y luego el esposo se molesta, se siente triste, desanimado y enojado porque su esposa no lo sigue. ¿Quién está equivocado? ¿Quién está equivocado? ¿Está equivocada la esposa que no sigue a su esposo? ¿O está equivocado el esposo que se enoja porque ella no lo sigue? Los dos están equivocados. Si él es un líder, él camina la senda que él necesita caminar, escoge seguir, da el ejemplo y señala el camino. Y si ella decide no seguirlo, depende de ella. Y él deja y tiene que dejar que ella tenga su propio libre albedrío, su propia libre voluntad. No hay lugar en un verdadero líder para que el esposo la obligue o la golpee para hacer que se someta. Él se para firme por la verdad, camina en ella, le pide que lo siga, la invita, se lo requiere, la instruye, señala, pero si ella escoge no seguirlo, hágase tu voluntad, oh Señor, y él la deja tomar sus propias decisiones y la deja tener su propio libre albedrío. Esto es parte de la creación. Dios nos ha dado. Él nos creó como hombre y mujer con un libre albedrío, y cuando usurpamos ese libre albedrío, estamos minando su creación. Vemos la figura de Jesús y cómo hizo las cosas. Él declaraba la verdad y la gente hacía excusas. Acuérdate cuando le dijo a varios, sígueme, y uno a uno hacían excusas. Jesús los dejó ir. Uno dijo, no, Señor, primero quiero ir a despedirme de mi padre. Y otro dijo otra cosa. Y uno, cuando oyó que las zorras tenían guarida, pero el Hijo del Hombre no, se fueron. Y Jesús no perdió su templanza porque no lo siguieron. Seguramente se entristeció. Seguramente veía que se estaban haciendo daño a sí mismos al no seguirlo. Pero les permitió tomar sus propias decisiones. Si no podemos dejar que la gente tome su propia decisión, nos estamos convirtiendo en dictadores, no en seres piadosos. El que no quiere que tomes tus propias decisiones es Satanás. Él quiere tenerte esclavizado a cosas que aún en el fondo ni siquiera quisieras tal vez. Satanás es el enemigo del libre albedrío. Así como dije, no quisiéramos que nuestros hijos estuvieran de entrometidos, acusando siempre a su hermano, entrometiéndose siempre con su hermano. No funciona. Lo vemos. Quizás esté uno en lo correcto, pero vemos la opresión que siente el otro en la familia y en los hijos. Porque alguien lo está tomando sobre sí mismo
la responsabilidad de ser papá cuando no es papá, es hijo. Ahora, no estoy hablando de hijos mayores, quizás hay hijos mayores a los que sí tú les delegas cierta autoridad, pero estoy hablando cuando los hijos son de edades más similares. Bueno, uno está oprimiendo al otro y no te agrada ver eso. No te gusta tampoco que tus hijos se critiquen, ¿verdad? Que tu hijo pinta una cosa o construye una y el otro lo está criticando porque al iluminar se salió de la línea. Y cosas por el estilo. Eso no nos gusta, ¿verdad? Que nuestros hijos hagan eso. Y generalmente, ¿a quién tratas de animar? Pues al que hace las cosas más mal, de hecho. Esa es una figura de Dios. Una figura de alguien vigilando la creación. Muchas veces las cosas que vemos en otros, realmente el problema somos nosotros. A veces somos tan críticos con otros, somos duros con otros. Mira, si sientes la necesidad constante de estar reprendiendo a alguien por una misma cosa una y otra vez, el problema generalmente no es con la otra persona, sino contigo. La manera como nos sentimos acerca de otros, las faltas que vemos en otros, a veces son una reflexión de lo que hay en nuestro propio corazón. Y cuando constantemente vemos cosas en alguien más, es porque lo único que estamos viendo es a nosotros mismos y no nos gusta lo que vemos y por eso tratamos de mirar el mal en otros. Y si eso no te agrada en tus hijos, a Dios tampoco le agrada que hagas eso. Porque Dios es un campeón de libre albedrío. A menudo el niño que está tratando de entrometerse y de corregir siempre todo, es el que causa a veces más problemas. Y es lo mismo. Mira a tus hijos. Y así es como Dios mira a sus hijos y a toda la humanidad. Y que eso te sirva para saber cómo actuar. Dios nos ha dado figuras hermosas en nuestro propio hogar de lo que Él quiere. En el matrimonio, en los hijos. Ahora reconoce que tú, así como tienes hijos bajo tu autoridad, tú eres un hijo bajo la autoridad de Dios. Y así como quieres que se comporten tus hijos contigo, así tú compórtate con tu Padre Celestial. Y si de pronto te estás comportando de una manera que odiarías ver en tus hijos, es algo que tienes que cambiar. Una parte fundamental del cristianismo es que Jesús se hizo hombre. Es algo tan sencillo, pero tan profundo a la vez, y tan asombroso, tan abrumador. Y a veces, tal como Él nos creó, también nosotros hemos creado hijos, hombres, hombrecitos y mujercitas. Y a veces olvidamos esto, hay una desconexión. ¿Cómo quiero que actúen mis hijos? Así es como debo actuar con mis hermanos y con mis hermanas y con mi Padre Celestial. Este Verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. No porque era Dios solamente, sino porque como hombre nunca cedió a Satanás y siempre obedeció a la influencia del Espíritu Santo. Sigamos a este hombre Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.